El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:43, señor Ricardo Bravo dice, no podemos ir al gimnasio, pero hacemos ejercicio desde la casa, pero al mismo tiempo, a ver, me dice que hace ejercicio, pero también se está pegando café con un delicioso tigrillo y empanadas de verde. No le entiendo, señor Ricardo Bravo. De todas maneras, no se olvide que el desayuno es la comida más importante del día. Así que desayune bien y haga ejercicio. Un abrazo para usted y para la Cris que nos están escuchando en esta mañana. La doctora María Fernanda Rivadeneira nos atiende a esta hora. Más adelante, alerto a la audiencia, tendremos un contacto con el alcalde metropolitano Jorge Yunda. La doctora María Fernanda Rivadeneira nos atiende desde la provincia de Manabí. Ella es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a los que están en el set también y buenos días al Ecuador y al país entero. Gracias. A ver, le quiero pedir primero una explicación, a ver si me puede confirmar. La fiscal del Estado el día de ayer se pronunció en su cuenta Twitter sobre un pedido, una moción que hizo el consejero Francisco Bravo al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que la fiscal sea invitada a el seno del Consejo a explicar algunos temas asociados a su gestión. En la comunicación que postea la propia fiscal, enviada por el consejero Francisco Bravo al presidente Cristian Cruz, se habla de que se generó esto como una suerte de moción. ¿El Pleno conoció esta moción y si la conoció, avaló o no esta moción de que la fiscal sea invitada al Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, qué buena pregunta. En el pleno pasado, el día miércoles 20 del presente mes y año, yo planteé la moción dentro del pleno de 4 cosas importantísimas, que son cosas para investigar. En eso estaba justamente el tema de la reconstrucción de Manabí. En el tema de la reconstrucción de Manabí, que fue también parte de la moción que usted me está indicando, a llamar a la fiscal general de la Nación para que asista al pleno y informe sobre justamente estas 6 investigaciones previas que están dentro de la Fiscalía. Tengo que decirlo que lo procedente aquí no es que la fiscal vaya a informar sobre las indagaciones previas, las investigaciones previas que tiene dentro de la Fiscalía, sino que sea la subcoordinación de patrocinio quien informe al Consejo de Participación Ciudadana qué son las acciones que ha venido emprendiendo desde el 2018, que está las indagaciones previas presentadas en base a las denuncias por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que el tiempo me dio la razón a los consejeros que estuvieron en contra de que más bien se informe a este pleno y que se haga el impulso a las acciones. Como abogada sé y como consejera también, cuáles son nuestras atribuciones y cuáles son nuestros derechos. Y que si usted el día de mañana va a denunciar el robo de un carro, lo procedente no es que usted llame al fiscal a su casa para que le informe cuáles son las acciones que está haciendo, sino que llame a su abogado para que le informe cuáles son las acciones que ha venido haciendo en torno a la presentación de la denuncia. Si bien es cierto, y esto es un tema que como manabita y como ecuatoriana, sí es una lucha que lo he emprendido desde el primer día que me senté ya como autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, es que esclarezcan los hechos, que estos hechos que fueron desde el 2016, porque el terremoto fue desde el 2016, más bien tenga un final feliz. Y un final feliz digo que se formulen cargos, que se diga pues qué pasó, que tenga la oportunidad de decir al país entero cuál fue el perjuicio económico, que se devuelvan esos dineros, que sean procesados las personas que tengan que ser procesadas. Pero ahorita no estamos ni siquiera enfrentando un proceso judicial, ahorita solo estamos en una indagación previa, que es la etapa preprocesal, prejudicial, y eso es lo que resta mucho que decir. Correcto. O el Consejo de Participación Ciudadana está luchando contra la corrupción, solo termino, Fabricio. Sí, por favor. O el Consejo de Participación Ciudadana está luchando contra la corrupción, o el Consejo de Participación Ciudadana está ocultando qué acciones tiene que hacer
debe de hacer para impulsar una causa dentro de la Fiscalía y que la Fiscalía tenga los indicios y los elementos probatorios para poder formular cargos. De eso tenemos que hacer el Consejo de Participación Ciudadana, impulsar dentro de la Fiscalía para que obviamente no pasen los años, no se desvanezcan los hechos y no quede más impunidad dentro del país. Entonces, para que quede claridad, porque yo también comenté algo al inicio de este espacio de noticias hoy en la mañana, el Consejo no tiene atribución para invitar o pedir información a la fiscal, no la tiene, ¿verdad? No tiene la atribución de decirle a la fiscal qué está haciendo en los procesos, porque son procesos reservados. La indagación previa es un proceso reservado. No puede llamar a la fiscal en una audiencia pública, en una audiencia ordinaria, ni siquiera reservada, sino una audiencia ordinaria, a que le diga cuáles son las acciones que está haciendo en torno a ciertos casos. Porque eso no es lo procedente. No puede, más bien eso tornaría a que lo diga públicamente y que eso, las personas implicadas puedan huir, las personas implicadas puedan desvanecer los hechos. Es lo más lógico. Legalmente hablando, eso no es lo procedente. Legalmente hablando, lo procedente es que nosotros pidamos a la subcoordinación de patrocinio, para eso están los abogados, y son las acciones que se están emprendiendo. Si nosotros denunciamos, a nosotros nos llega cada uno las acciones que está emprendiendo la Fiscalía, se nos notifican, pero nosotros no podemos ser un ente solo que presenta una denuncia y hasta ahí llegamos. No, nosotros tenemos que impulsar las denuncias. Ahora, sobre el tema de las denuncias, doctora María Fernanda Rivadeneira, yo le pregunto, entiendo que hay algunas mociones que han sido presentadas en las últimas semanas en el Consejo para que también algunos de los hechos recientes asociados a presuntos casos de corrupción también sean investigados. Yo no tengo claridad sobre finalmente el Consejo también está investigando situaciones de corrupción del presente o solamente se están enfocando en posibles casos de corrupción asociados al pasado. Presenté 4 denuncias el miércoles 20 de mayo ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son esas 4 denuncias? La primera moción fue impulsar los procesos, las indagaciones previas que están dentro de la Fiscalía, que son 6 indagaciones previas que se pueden archivar por el tiempo que ya ha transcurrido y que eso no queremos que quede en la impunidad. Lo que acabamos de manifestar en el tema puntualmente la reconstrucción de Manabí, que se impulsen esos procesos dentro de la Fiscalía General del Estado por parte de la subcoordinación de patrocinio. La segunda moción fue que se investigue todos y cada uno del proceso precontractual y contractual de los hospitales Miguel H. Alcíbar de Bahía, el Hospital Básico de Pedernales y el Hospital Napoleón Dávila de Chone. ¿Por qué estos hospitales? Porque estos hospitales son hospitales que se están en construcción y que producto de eso, inclusive tuvimos en días pasados, en semanas pasadas, el caso tan nombrado de lo que pasó con el asesor de un asambleísta. Entonces, ¿por qué? Tenemos que saber qué pasó en la etapa precontractual, qué pasa en la etapa contractual, si hay irregularidades, si hay indicios de responsabilidad. No podemos quedar o ser parte de la impunidad, no podemos escoger un caso y darle preferencia a otro caso. Eso no hace el Consejo de Participación Ciudadana, eso no debe de hacer el Consejo de Participación Ciudadana. También mocioné que dentro del Hospital Verdi Ceballos Balda de la ciudad de Puerto Viejo se han contratado, se ha denunciado la contratación de forma irregular. Y estas denuncias que han llegado hasta este despacho y que han sido de conmoción social dentro de la provincia y el país, es que se deben también investigar. Y el Pleno del Consejo, la mayoría del Pleno, aduce que ya se construyó una moción para investigar lo que tiene que ver con los hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Sí, se presentó una moción por parte de un consejero, pero esta consejera la modificó porque solo se versaba para el Hospital Ceibos
en la ciudad de Guayaquil. Y yo amplié para que sea no solo en los Ceibos, sino en el Ministerio de Salud Pública y sea para el territorio nacional, porque estas graves denuncias no solo han pasado en Guayaquil, estas graves denuncias están pasando en nivel nacional. Pero usted me dice que se han presentado estas 4 mociones el pasado miércoles. ¿Fueron aprobadas esas mociones o no? En otras palabras, no fueron aprobadas. O sea, el Consejo no va a investigar esto. No va a investigar, o se opusieron a que siquiera. Bueno, esa es una gran pregunta que la deben de responder las personas que votaron en contra o en abstención de esta moción. O sea, el Consejo negó la aprobación de mociones para investigar 4 casos puntuales de presunta corrupción. ¿Se negó a investigar eso? Se negó a investigar 3 casos puntuales y se negó a que se impulsen las causas dentro de la Fiscalía en torno al tan nombrado proceso de la reconstrucción de Manaví. ¿Y cuál fue el argumento para que se opongan, doctora? Porque, a ver, se supone que una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el combate a la corrupción o contribuir a la lucha contra la corrupción. ¿Cuál fue el argumento para que se opongan? Bueno, en lo que respecta a la reconstrucción de Manaví, enunciaron que ya habían presentado la denuncia. Vuelvo a repetir, Fabricio, y con frontalidad. El Consejo de Participación Ciudadana no debe de ser un ente que solo presenta una denuncia y hasta ahí llegó. No, el Consejo de Participación Ciudadana debe presentar una denuncia, debe impulsar una denuncia y después, cuando se inicie el proceso judicial con la formulación de cargos, debe ser parte procesal de esa lucha contra la corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana no está solo para denunciar y para que eso quede en impunidad, yo no seré parte. En lo que respecta a los procesos precontractuales y contractuales de los hospitales mencionados, mencionaron que ya estaba elaborado una moción, y esa moción ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que aprueban. Esa moción solo versa para el tema de la emergencia sanitaria, es decir, como todo el país sabe, hubo un antes de la emergencia sanitaria y esperamos que en pocos días sea un después de la emergencia sanitaria. Los actos o los presuntos actos de irregularidades o presuntos actos de corrupción no solo se han cometido o se están cometiendo o presuntamente se pueden cometer en esta emergencia sanitaria, sino que también, ¿por qué no se investiga? ¿O qué es lo que quiere ocultar la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana al impedir investigar algo que se deben de investigar? No estamos acusando a nadie, justamente para eso es que queremos, para que se pueda saber si existieron o no irregularidades conforme a la construcción de estos hospitales, a la etapa precontractual, al cómo se han comprado en el Hospital Verdi Ceballos Balda, que se han comprado una constructora, qué clase de calidad de insumos se han comprado y todas las compras que se han hecho durante esta emergencia sanitaria. Otro de los casos que mencioné también es la entrega de los kits alimenticios por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que fueron denunciados en Manaví, en Santo Domingo, que se han dado de forma irregular. Entonces, se debe de conocer, yo creo que todos los ecuatorianos estamos cansados de la impunidad, cansados de que nos levantamos y que ya hay otro escándalo de presunta corrupción. Queremos saber, queremos que se investigue, queremos conocer, pero no solo que se proponga la denuncia, sino que queremos que los implicados en ese presunto delito, de demostrarse así que ya se cometió el delito y de demostrarse los implicados sean sancionados con todo el rigor de la ley. Abogada, para eso está el Consejo de Participación. Abogada, le pido por favor una respuesta corta, se me termina el tiempo, tengo 2 minutos. Usted es manavita, usted reside en Manaví. ¿Qué conoce usted sobre el caso de esta red o presunta red de corrupción que fue desarticulada hace 2 semanas en un operativo que fue presentado por la policía y por la Fiscalía General del Estado? Fue detenido el asesor de un legislador de la asambleísta Daniel Mendoza, que pertenece a la provincia de Manaví, pero no se ha vuelto a hablar más del tema. ¿Qué se sabe en Manaví? ¿Qué se dice en Manaví sobre este caso, por favor? Bueno, lo que yo tengo entendido es que se le formularon cargos a varias personas y que por estar en la etapa
de instrucción fiscal, esa es una información reservada. No tengo información puntual, más bien conforme a estos hechos es que solicité que el Consejo de Participación Ciudadana, en uso de sus derechos y atribuciones, investigue qué pasó ahí en la etapa precontractual y contractual de ese caso en puntual. Correcto. Abogada, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Muy gentil, buenos días. Gracias a ustedes. La abogada María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio sobre los temas de la corrupción. Miren ustedes, hace 2 días dialogamos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Él nos hablaba del combate a la corrupción, nos presentó una panorámica respecto justamente de lo que habían hecho, habló de algunos temas que fueron materia de denuncias del Consejo a la Fiscalía, o sea, temas que han sido judicializados, y ahora en esta entrevista la abogada Rivadeneira nos comenta que el Pleno del Consejo no aceptó la aprobación de mociones el miércoles pasado de 4 mociones para investigar otros casos de corrupción más recientes. Entonces, esas son las cosas que uno muchas veces no termina de entender. Y vuelvo otra vez con lo que he venido señalando a lo largo de estas semanas y de estos meses. El combate a la corrupción no puede, no debe ser selectivo. Si cae uno, caen todos. Si se investiga uno, investigan a todos. De la misma manera, no puede ser selectivo. Esas son las cosas evidentemente que llaman la atención y por las que muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes terminan por no confiar en la institucionalidad que tiene el Ecuador, por este tipo de cosas. En fin, en punto a las 8 en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.